Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar otra vez del fusilamiento del 3 de mayo, pero es que he estado leyendo una perspectiva tan bonita, tan diferente a la que conocía, que me ha parecido interesante. Os he dicho montones de veces que de los grandes, yo que sé, de Gropius, de Goya, de Mies van der Rohe, de tanto y tanto, hablaré de Barragán, de Sert, hablaré montones de veces porque de diferentes obras, porque son grandes y entonces, yo qué sé, hay que subirse a los hombros de los grandes, como decían los filósofos del medievo, para ver el horizonte, ¿no? Qué cursi que estoy. Bueno, os voy a hablar hoy sobre el fusilamiento del 3 de mayo, bueno, de los dos fusilamientos, del 2 y del 3 de mayo, que realmente son una pareja. Lo que pasa es que realmente el 3 de mayo, dentro de lo que es la obra de Goya, es muchísimo más importante, no es una obra menor, es una obra de las más importantes porque ha trascendido como el Guernica u otro, ya no es tanto la pintura que esté bien o mal hecha, como que es un concepto de valores que ha trascendido a la humanidad y las generaciones posteriores se han visto afectadas en composiciones de música, composiciones literarias, Manet, yo que sé, Manet, también está como el fusilamiento de Leopoldo I. Hay diferentes cuadros, otro cuadro de Picasso, que es el fusilamiento de Corea, y también, bueno, el Guernica. Manet, cuando lo ve, realmente Goya hereda como una tradición que viene, estoy siguiendo ahora a Manuela de Mena, que es la conservadora del Prado. Vengo a seguir a Manuela de Mena, a Juan Pablo Fusi, a Juan Pablo Serrayer, no, Francisco Serrayer, que falleció, que es maravilloso, lo adoro. Tengo como varias fuentes que casi siempre cojo esa y alguna otra más, pero siempre cuando hablo de Goya, pues suelo coger el Prado, etcétera. Bueno, entonces lo que dice Manuela de Mena es que no me importa decir la fuente, es que realmente Goya sigue una tradición que viene de Tiziano, que viene de Rubens y que él a su vez genera otra tradición que va a ir a Manet, porque Manet conoce las piezas de Goya. Esta pieza de Goya no es del agrado del rey, se pinta, ahora lo contaré, se pinta 6 años después de que sucedan las cosas. Se ha preguntado a todo el mundo si realmente, hoy hace frío, si realmente Goya llega a conocer digamos, donde suceden las cosas y si sus cuadros se atienen, digamos, físicamente a lo que era el lugar y se ha visto que sí, que totalmente. Lo que pasa que es que es en el Cerro de San Pío, o algo así se llama. Realmente es así. Lo que pasa que es que las construcciones que refleja Goya después en el siglo XIX son abatidas y no quedan muchos, pero todo está en su lugar. Y bueno, ahora lo contaré. Realmente aquí sí que hay que hacer un eje sincrónico diacrónico, porque mirar, en la Constitución nuestra de la PEPA, el 19 de marzo. O sea, como dije el otro día, Carlos IV, bueno, pues realmente quien gobierna es su mujer, María Luisa de Parma, y bueno, y quien gobierna es su amante, que tiene 25 años, que es Godoy, el guapitísimo, que los 4 últimos hijos de ella son de Godoy. Y bueno, que en un momento dado pues sería un poco largo de contar el tema de Francia, Portugal, etcétera, etcétera. Bueno, por una serie de avatares, nuestros monarcas se exilian al exterior. Bueno, el hijo lleva ya tiempo complotando contra el padre. Fernando VII es un repugnante. No me cae bien, no se nota, ¿no? Y bueno, el motín de Aranjuez, él está, porque quiere cargarse a Godoy, etcétera, etcétera, y quiere que el padre lo nombre sucesor, y como así se le nombra. Bueno, el caso es que nosotros teníamos una cierta alianza con Francia, porque realmente donde se trataba de dejar aislada Inglaterra, etcétera. Y realmente Francia, en esta época, después de la Revolución Francesa y de las ambiciones de Napoleón, pues realmente Europa la descomponen, o sea, desde Austria, Prusia, Alemania, yo qué sé, Italia, España, Portugal, o sea, es un proceso
proceso de descomposición. Ellos tienen 11 millones de muertos, no lo olvidemos. Pero nosotros que éramos 11 millones de muertos nos provocan 1 millón de muertos. Mirad la proporción, ¿eh? O sea, que son muchos y que además en la guerra los que mueren son los jóvenes, que son los brazos jóvenes, que son los que están trabajando y siempre suelen ser las víctimas porque son también los que tienen fuerza para enfrentarse al enemigo, en este caso un ejército de 30.000 hombres que después cuando comienza la guerra de independencia Napoleón baja con 200.000 hombres o 250.000, una burrada de esas, porque todo, o sea, lo que ha emergido en Madrid el 2 y el 3 de mayo, digamos, se ha expandido por todo el país. Y bueno, yo creo que es que el problema de los franceses, bueno, no acabo de contar, después está el Tratado de Fontainebleau, Bayona, etcétera, etcétera. Entonces, Napoleón le promete a Fernando VII una serie de cosas, pero después, a la hora de verdad, todo eso es mentira, lo atrae hacia allí, le hace, digamos, devolver en la corona a su padre, a su padre Napoleón le hace abdicar en él, que se la pasa a su hermano José I, que está desde 1808 hasta 1814 o 1815, una cosa así, no me acuerdo exactamente si es el 14 o el 15. La guerra dura bastante tiempo, es desastrosa. Y realmente yo lo que pienso los franceses, hay una contradicción en nuestro país, que están los liberales, que son muy, como por ejemplo Goya, que tienen el corazón dividido. De hecho, Goya va a ser pintor de cámara de José I, algo que no le van a olvidar. Nuestros liberales admiran muchísimo las libertades, la Constitución, en fin, toda una serie de cosas, porque aspiraban a que el país, digamos, se deshiciera de lo que era el antiguo régimen, para que pudiera prosperar, porque España era desastrosa, o sea, me refiero, estaba anclada en un señorío, la Inquisición, en un señorío, todas unas cosas que era imposible progresar, no podía haber una revolución científica, una revolución agrícola, una revolución industrial, porque estaba anquilosada en todo unos parámetros que había que deshacerse de ellos. Y de alguna forma, gracias a los franceses, nos deshacemos de ellos. Lo que pasa es que son poco políticos, tienen poca mano izquierda, tienen mucha prisa, poco tacto político. Entonces, ¿qué pasa? Cabrean al pueblo, que fina, enfadan al pueblo y hay una rebelión a nivel nacional, que es la guerra de la independencia. Y es una pena porque hay España nunca había estado en una crisis tan brutal como esta, porque es un vacío de poder lo que hay, es una crisis del Estado, es una crisis de la monarquía, es una crisis de todo. Pero en contra de lo que se pudiera suponer, la gente se cohesiona y entonces es muy bonito todo lo que ocurre. Y bueno, pues resumir de alguna forma, pues toda una serie de personas, de constituyentes, se reúnen en Cádiz, hacen unas cortes y bueno, pues digamos elaboran un texto de Carta Magna, que es una preciosidad. Tenía algunas incoherencias, pero es una preciosidad. Y bueno, cuando digamos la guerra de independencia ha acabado, bueno, y eso es el 19 de marzo, por eso se le llama la Pepa, y hay representantes, digamos, cuando se ventila todo este sistema antiguo, se pierden todas las colonias, por supuesto, aproximadamente hasta el 25, menos Puerto Rico y Cuba, Filipinas, que siguen siendo españolas, que esas se perderán en el 98, 1898, por eso la generación del 98, ¿no? Pero por otro lado también se ganan determinadas cosas, porque el país ha ganado laicidad, que después los Borbones le devolverán a la Iglesia, digamos, habrá una restauración eclesial en la última parte del siglo XIX, que después va a provocar una serie de problemas en la Segunda República, ya lo sabéis, porque la Iglesia estimula el enfrentamiento, porque no quería la división de poderes y no quería pasar a segundo término. Bueno, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar en esa parte. Se elabora un texto constitucional, y además lo elaboran eclesiásticos progresistas, juristas, o sea, todo, digamos, una gente cualificada en nuestro país que quería que nuestra sociedad avanzara, donde hay unas garantías legales, unos derechos constitucionales, pues todo lo que es una Carta Magna era muy bonita. Entonces se quería hacer una monarquía parlamentaria para que nuestro pudiera ser un país que pudiera desarrollar
desarrollarse, pudieran dar futuro. Y todo eso cuando va a volver el Fernando VII, el deseado, pues se pacta con él. Es que lo estoy haciendo un poco resumido, porque si lo cuento entero, aquí nos da amanece, amanece que no es poco. Y bueno, él aprendió también de Napoleón el concepto de la traición, ¿no? Te digo que sí, sí, pero después a la hora de la verdad, no, no. Y entonces él acepta todos esos pactos, acepta la Carta Magna, acepta todo la... Y entonces pues el pueblo está esperanzadísimo, pero los liberales no tienen claro, porque este es un individuo que es un impresentable, ya lo era, o sea, para estar complotando con el padre cuando estaba aquí, o sea, pues poco se puede esperar de una persona así. Y efectivamente, pues abole la Constitución, los derechos, en fin, todo, y volvemos muchísimo más atrás, o sea, todo el proceso que se había dado de autogestión, de cohesión en el país, de lucha autogestionaria por parte de, yo que sé, ejércitos populares que se unen, todo el mundo se había unido contra el invasor, pues no. Nada, no se ha hecho nada y nuestro siglo XIX pues es un erial. Y bueno, voy a ver si os cuento el cuadro. No os voy a contar ni Daoiz ni Velarde ni nada de eso, porque Goya lo último que es patriotero y es muy moderno porque es la primera vez. Este cuadro, se me ha olvidado deciros que realmente está escondido, o sea, en un momento dado, don Luis de Borbón, creo, que es canónico, es cardenal, no me acuerdo, que es el que está aquí, el Brieva o algo así, dicen que, bueno, cuando acaba la guerra, que se debería, digamos, de pintar las gestas y para que las recordáramos, no 6 años después, y entonces Goya las pinta, y este cuadro que os voy a contar, el fusilamiento del 3 de mayo, es un cuadro increíble, una pintura excepcional, y sin embargo, a los comitentes no les gusta, al rey no le gusta, porque por primera vez, Goya es muy moderno, por primera vez Goya lo que muestra es las víctimas del pueblo. Y entonces, normalmente los cuadros que se hacían cuando los cuadros épicos, por decirlo de alguna forma, eran cuadros gloriosos donde se exaltaba, digamos, el poder del comitente, por decirlo de alguna forma. Aquí no se está exaltando la monarquía ni se está exaltando nada. Se está, es como el David, ¿no? Que tiene también que ver con este cuadro, ¿no? Es físicamente, como pasa con nuestra guerra civil, o sea, físicamente pierdes, pero moralmente ganas. Y entonces, de alguna forma, eso es novedoso en la forma de narrar, que es muy moderno y es lo que él inaugura totalmente y que después, digamos, genera una vía, porque Goya es totalmente original, como he dicho, siguiendo a Manuel Mena, él sigue la tradición de la pincelada de Tiziano, sigue la tradición de Rubens, pero su discurso es totalmente original. Ya sabéis que él antes de la guerra ha hecho Los Caprichos, lo de los sueños de la razón, Produce monstruos, ha hecho muchísimos retratos, pero a partir de cuando se queda sordo, él, como he dicho, ha nacido en 1747 en Aragón, en un pueblo, fue de todos, creo. Se forma con Luzán, que tiene formación, porque siempre estoy contando su vida, formación napolitana, pero él después también tiene formación francesa. Después se va, no consigue ninguna beca para irse al colegio español de Roma, como para hacer el tour, porque él ya tenía un discurso muy propio, siendo muy jovencito, como le pasa a otros, que eso es bueno, pero es malo cuando eres muy jovencito porque lo que quieren es que sea obediente. Entonces él junta dinero, se va a Roma y allí Rafael Mengs, creo que lo he contado muchas veces, que es pintor de la corte, que va y viene, que se pasa temporada, que es un poco filósofo y bohemio, pero siempre que viene a la corte es bien recibido. Bueno, pues Rafael Mengs le echa el ojo y se da cuenta que este es un genio, siendo jovencito. Y entonces lo llama con no sé qué excusa porque él se casa con Josefa Valleu, que es hermana de los tres pintores, los Valleu, que tienen cargo en la corte. Entonces dicen, bueno, que realmente son ellos los que le atraen. Yo creo que es Rafael Mengs el que le echa el ojo y el que lo atrae hacia la fábrica de tapices, y él durante 10, 12, 13 años se dedica a pintar cartones de tapices con tonos muy apastelados, pero conforme va pintando estos tapices va también haciendo retratos pues, a los duques de Osuna, va haciendo retratos, digamos, y va escalando en prestigio social porque el boca a boca
toda la burguesía, toda la clase social alta y tal, quiere ser retratada por Goya, la duquesa de Alba, en fin. Y entonces pinta a lo más, a las élites económicas españolas, y entonces hasta que llega, digamos, a ser pintor de cámara del rey. Y ya sabéis, el otro día os hablé de la pintura de la familia de Carlos IV, pero resulta que él se tiene que exiliar se exilia a Burdeos, primero se va a tomar la agua, es ya mayor, él vive 82 años, sabéis que en un momento dado enferma y se queda sordo por las cacerolas que le sueldan, me lo he contado ya 40 veces, con plomo, y también por unos barnices, unas emanaciones de barnices, y entonces se queda totalmente sordo, está a punto de morir. Entonces eso lo hace también ser más introvertido, y eso hace también que a partir de cuando su pintura vira, al ser más introvertida, él ya ha alcanzado, digamos, un prestigio social y ya no necesita gustar para seguir subiendo. Entonces se permite ya utilizar menos colores, sus colores son más oscuros, y se permite hacer un arte mucho más subjetivo, muchísimo más interesante, porque él va a tomar muchísimos apuntes en su grabado. Los horrores de la guerra van a ser maravillosos, son unos apuntes súper rápidos. No sé, ya os hablé de ellos. Bueno, en el caso este del 2 de mayo, él está horrorizado contemplando lo que contempla, y después simplemente se exilia con los liberales españoles porque no soporta lo que ha hecho Fernando VII con nuestro país. Y no sé si muere en 1825 o por ahí, se muere antes que Fernando VII y antes que la guerra carlista. En fin, voy a ver si os hablo del cuadro porque llevo tanta introducción que al final no sé. Bueno. ¿Qué puedo decir del cuadro? Que el cuadro está pintado como en ocres, tiene muy poca contraste de colores, son muy oscuros. El batallón de fusilamiento están perfectamente perfilados. El primero, digamos, está, digamos, como más colorido, y después, como es una progresión, se van oscureciendo para que no sea plano el cuadro, para dar sensación de perspectiva aérea. Y bueno, que hay un candil en medio. Ese candil es el que ilumina. Tiene muy pocos colores, pero la figura central está un poquito desproporcionada y tiene un patrón amarillo flúor casi, y una camisa blanca, y de alguna forma hay un brazo como en cruz. Está arriba de un montículo, entonces a su izquierda están los cadáveres de los que han sido fusilados, y a la derecha están los que van a ser fusilados y están horrorizados viendo lo que está pasando. Esta represión me parece que fue sobre 200 hombres, la represión de el ejército, ya sabéis, primero sobre los mamelucos. Lo que pasa es que la de los mamelucos del 2 de mayo, la crítica que ha tenido de pintura es que los caballos están un poquito acartonados, como si estuvieran posando. Sin embargo, el fusilamiento, el 3 de mayo, digamos, es más vivo, es más apasionado lo que está ocurriendo ahí, en el Cerro de San Pío. ¿Qué puedo deciros más? Pues que es realmente ese horror nos lo están mostrando en primerísimo primer plano, bueno, tanto no en plano, pero lo estamos viendo de forma directa, y es una expresión digamos, el paso, la emoción que hay ahí se acentúa con la composición que tiene. Voy a ver si lo explico de forma más ordenada, porque me pongo a contarlo. ¿Qué puedo contar? Bueno, que es pareja con el del 2 de mayo, el de los mamelucos, pero aunque los dos son pinturas grandes a mí me gusta mucho la composición de los mamelucos, que tiene una crítica peor porque dice que los caballos están un poco acartonados, pero sin embargo yo lo veo como con más colorido, no sé, tiene una composición muy bonita, como muy dinámica, que se pinta 6 años después de que ha terminado el conflicto, que bueno, los mamelucos ya sabéis que eran soldados egipcios. Realmente hay uno de los soldados que dio un casco, que estos son dragones del ejército francés, pero el resto son, la gente en España decía, estos son moros, eran como la guardia mora, era bastante despiadada, iba a caballo, bueno, pero la gente, el ejército, como es una rebelión, pues se defiende como puede. Estaba también Manuela, que era una costurera, que la ajusticiaron, pero realmente los que ajustician, lo ajustician un poco de forma arbitraria, o sea, porque ellos matan de forma arbitraria, rebelándose contra ese ejército, pero el ejército se venga también de forma arbitraria, fusilando a los primeros que pillan en determinados sitios localizados, o sea, que es
desastroso. Son como 200 los que fusilan. Bueno, eh, durante los 2 primeros meses de la regencia de Luis de Borbón y vaya, es que tengo que leerlo, Vallavigra, es que vaya, quien entra en funciones en 1814 realmente le está preparando el camino a Fernando VII el Deseado y todo el mundo tiene unas grandes perspectivas, o sea, están esperanzadísimos con todo lo que ha ocurrido en el país, pero las decepcionará todas y más. Bueno, que ha terminado la guerra de independencia y que regresa a España el impresentable de Fernando VII. Y entonces el cuadro de los fusilamientos lo que, digamos, suscita es una creciente fascinación y conforme pasa el tiempo más. Ya os digo que hasta finales del siglo XIX el Prado se abre en 1820, pero realmente hasta finales del 19 no va a ser expuesto prácticamente, porque además después ocurre una cosa que eso lo cuenta Manuel Amena, y es que España, por diferentes, en primer lugar al rey no le gusta, así, empecemos por ahí, y después los comitentes que se llaman, los que se le han encargado, y después por múltiples motivos, porque es demasiado adelantado su época, porque la visión que tiene es muy personal, porque realmente está haciendo protagonista al pueblo anónimo, que son las víctimas, y después de eso hay también otra cosa, y es que después de la guerra de independencia pues pasan una serie de cosas de tal manera que nosotros, digamos, volvemos a establecer un vínculo político afectivo con Francia, de tal manera que no nos interesa tener ese cuadro en el Prado en primer plano, porque porque de alguna forma estamos poniendo a los franceses a bajar un burro, ¿no? Entonces se mantiene como escondidito el cuadro. Realmente el cuadro viene a ser a finales del 19 y realmente el 20 cuando empieza, digamos, a crecer su popularidad y cuando empieza a trascender, porque Goya pasa de ser alguien, ¿cómo diría yo?, con repercusiones en nuestro país a pasar a ser alguien con repercusión mundial, sería la palabra. Bueno, que bueno, que hay dos obras que le rinden, es que me tengo que acordar de cosas, porque si no cuento qué es lo que más me ha gustado a mí, se me olvidan cantidad de cosas. Hay dos obras que le rinden tributo, que son, como he dicho antes, el fusilamiento de Maximiliano de Austria, el segundo, hoy Maximiliano de Austria, el fusilamiento del emperador Maximiliano, y el segundo es el fusilamiento de Corea, que es de Picasso, la masacre de Corea, algo así, no sé cómo se llama. Y después realmente como que el Guernica también tiene un poquito que ver con esto. Y bueno, pero la repercusión del cuadro de Goya es grande musicalmente, literariamente, porque inspira infinidad de cosas, es un cuadro impactante. La representación pertenece a la tradición épica, lo que pasa es que tiene una concepción más moderna, porque aquí no se está glorificando al ejército, todo lo contrario, se está denostando. Aquí a quien se glorifica son a las víctimas que van a ser masacradas, que son las que tienen, digamos, moralmente protagonismo y las que ganan con el paso del tiempo. Y de alguna forma ¿cómo se dice? Se ha comparado un poco este cuadro también en la tradición épica con ¿cómo se llama? La lanza, la rendición de Breda y el Marat asesinado de David. Como he dicho antes, de todas formas, los fusilamientos de Goya trasciende para convertirse en símbolo de ideas y valores del mundo contemporáneo, como he dicho. La verdad es que sí. O sea, porque es un ejército de ocupación, porque es una revuelta popular, son piedras y son cuchillos contra fusiles, contra un ejército organizado y un ejército táctico con experiencia. Bueno, muestra la violenta represión del ejército francés contra el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, que se extiende a todo el país, de 1808, y cuando el infante don Francisco de Paula, sí, bueno, es que resulta que la familia real estaba en Francia, entonces el nene pequeño, que es el que el otro día ¿cómo se llama?, en el cuadro era al centro y estaba vestidito de rojo, pues aquí, si el cuadro es de 1800, aquí en 1808, pues tendría, yo que sé, 12, 13, 14 años, muy poquito porque era muy pequeñito cuando está allí. Entonces resulta que a este nene, don Francisco de Paula, se lo van a llevar y entonces la gente del pueblo dice, bueno, ya habéis llevado
a la familia real y ahora vaya a llevar a su niño pequeño, pero entonces hay un amotinamiento total, o sea, la gente se indigna de esas manipulaciones, en fin, es conducido hacia Burdeos, donde está el resto de la familia real española, como sabéis. Bueno, y la represión, en fin, ahí empieza pues la guerra de independencia, que tiene muchísimas consecuencias para la España contemporánea, como he dicho antes, porque de alguna forma se carga el antiguo régimen totalmente. Y bueno, se especula si Goya realmente lo presencia o se lo han contado, pero se ha contrastado, digamos, el espacio físico donde él muestra los sucesos y sí que coincide con la realidad, sí que casa. Pero yo pienso también que eso es un poco de morbo, ¿no? Porque en primer lugar Goya está en Madrid y después, ¿qué más da si el cuadro es bueno? Es que, no sé, es como cuando leemos poesía. ¿Estaba enamorada de ella o no estaba enamorada? ¿Pero qué no más da? Si la poesía es buena, nos tiene que dar igual, que parece un reality show esto. Bueno, porque es que esto no afecta al meollo artístico que tiene que ver con la vivencia de los acontecimientos. Goya, de hecho, se exilia porque es ya viejito y todos estos acontecimientos lo desbordan totalmente. O sea que si en el año 1800 tenía 54 años, pues 8 años más, 62. Bueno, no era tan mayor. Yo es que conforme voy cumpliendo años lo voy viendo más joven, ¿eh? Bueno, que sí, que se comprueba y que realmente es donde pasaron las cosas. Bueno, aunque median 6 años, como he dicho antes, entre el final de la guerra y cuando él confecciona los cuadros, no está hecho en el momento. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Tengo que mirar de vez en cuando fechas. Él no él no, digamos, transcribe con ínfulas patrioteras los acontecimientos, todo lo contrario. Y en eso se hace muy moderno y muy genial porque, digamos, genera un discurso propio que no tiene antecedentes. Tiene antecedentes, como he dicho, en la forma de pintar con manchas de Rubens y con anterioridad a Tiziano, pero no en el tratamiento que le da a la composición, etcétera, en la forma que le da, incluso en los grabados que hace, como mostré el otro día, de los horrores de la guerra, porque muestra como víctima también a los franceses, o sea, a los españoles, por supuesto, y a los franceses, ¿no? Pero en realidad abomina de esa violencia. Y bueno, que hay una gran incertidumbre en el país en 1814, cuando va la llegada de Fernando VII, porque se teme lo peor, o sea, realmente se restaura la monarquía absoluta, pero tela. Y bueno, volvemos otra vez al Pleistoceno, sí, al Cámbrico, y que en realidad los liberales se lo temían y les toca a todo el mundo exiliarse porque además a Goya le van haciendo la vida imposible diciendo que es un afrancesado, porque Goya, mirad, como todos los liberales, como he dicho antes, tenía una contradicción entre su admiración por Francia, por las libertades que se vivían, por las reformas que se habían hecho y, digamos, el amor a su patria, ¿no? Porque realmente el siglo XIX es el nacimiento de la nación española. Lo que está ocurriendo aquí es el nacimiento del concepto de nación española. Entonces, claro, pero cuando ocurren todos estos acontecimientos, pues Goya está al lado de su país. Pero claro, cuando vuelve Fernando VII, se larga porque no puede resistir las cosas que están pasando, le desborda totalmente y además que lo tachan, por ser liberal, lo tachan de ser antiespañol, etcétera. Que eso también se hace hoy. Cuando eres progresista te dices que no eres de España, pero bueno, ¿qué tiene que ver España? O sea, que no hay forma de ver las cosas de manera distinta. Bueno, Goya le concede el protagonismo físico y moral al pueblo anónimo, como he dicho, porque de alguna forma lo victimiza y al igual que la sublevación tiene su lugar en varios emplazamientos, la represión también inmediata, porque la represión es el mismo día, tiene también lugar en determinados emplazamientos que él sabe cuáles son, como he dicho, el Cerro de San Pío, etc. Y bueno, que el escenario de los fusilamientos es el Cerro del Príncipe Pío. Yo digo, el Cerro de San Pío, el Cerro del Príncipe Pío. Madre mía. Bueno, la limpieza del cuadro, que es relativamente reciente, ha arrojado, ¿cómo se dice?, luz sobre los parajes que hay alrededor donde él pinta
el contexto y sí que los pinta en el lugar, como he dicho antes, digamos que acontece. Y su composición es así. Lo que pasa es que muchos de esos edificios han sido derruidos en el siglo XIX. En estos cerros se fusilan víctimas que se han capturado infraganti, arbitrariamente, y entonces con lo cual se mejora el paso de la composición, o sea, se le da todavía emocionalmente más fuerza, ¿no? Y bueno, que son los verdugos, lo que luego serán las víctimas, es un horror. Él retrata el horror de lo que va a ser el mundo moderno, por decirlo de alguna forma. Goya de esa forma exorciza la violencia ciega de la misma forma que lo hacen los desastres de la guerra en su grabado, con cuyo espíritu coincide esta pintura. Verdugo y víctima intercambian sus respectivos roles, ¿no? La tragedia, los que un día son víctimas, al día siguiente son los verdugos. En eso es totalmente novedoso y eso no gusta nada ¿cómo se llama? A la monarquía, a los comitentes, cuando ese cuadro no lo destruyen de milagro. Bueno, el 3 de mayo es una escena nocturna donde hay un candil, está a punto de amanecer, donde desfila un cortejo macabro de muertos y bueno, y los que están a punto de morir, como he dicho antes, y el candil ese que hay que ilumina a los soldados los que van a ser fusilados. Goya lleva a cabo una cruel disección de las actitudes dominadas por el pánico y la rabia, ¿no? Destaca el hombre arrodillado con la camisa blanca, como he dicho, el pantalón amarillo, porque realmente el resto de cuadros, la noche es negra y el resto de cuadros, los personajes que están fusilando, los soldados que están fusilando, apenas tienen ocre, uno o dos colores nada más, ¿no? Él ilumina el personaje central. Y bueno, que realmente lo que pinta justifica la inocencia de los culpables. El cuadro es bien visto, no es bien visto por la monarquía, por los comitentes, como he dicho antes, y realmente hasta mitad finales del siglo XX no va a ser expuesto en el Prado. Bueno, el transformar la derrota física en victoria moral, eso es, yo qué sé, el convertir la víctima en mártir, es como en la tradición cristiana tenemos a nuestro Ecce Homo, ¿no? A nuestro Ecce Homo cristiano. Bueno, realmente ese transformar la derrota física en una victoria moral, ¿no? Que revoluciona el sentido de la pintura y realmente el que lo crea es Goya y consigue un impulso y alcance nuevo al convertir al pueblo anónimo victimizado en protagonista. Por eso no gusta en su época. Y bueno, realmente es un héroe solitario, es un cargo de conciencia social. Bueno, el 3 de mayo realmente se vincula, como he dicho, con el Guernica y traslada a las víctimas, que no son otros que los niños, en el Guernica, ya saben, los niños, los animales, los caballos, los perros, que no están en la confrontación, no son, son las mujeres, no son las víctimas, pero no son. Pero realmente lo que hace es conjurar el horror de la guerra. Espero que os haya gustado. Esta mañana.